¿Sabías que existe un tipo de dolor que no viene del azar, sino que fue permitido por Dios para marcar a sus elegidos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas sufren de formas tan específicas, tan profundas, mientras que otras parecen pasar por la vida sin grandes pruebas? ¿Será que existe un significado oculto detrás de aquel sufrimiento que cargas desde hace tanto tiempo y que nadie consigue explicar? Aquel dolor de cabeza que los médicos no encuentran causa, aquella angustia en el pecho que aprieta sin razón aparente, aquel peso en los hombros que parece cargar el mundo entero. ¿Y si te dijera que esos dolores no son castigo, sino una señal de que fuiste elegido por Dios para una misión especial? Muchos católicos viven años sufriendo sin entender el porqué. Hacen exámenes, buscan tratamientos, toman medicinas, pero el dolor persiste o vuelve siempre. Y cuando finalmente se acostumbran a él, comienzan a creer que es normal, que es de la vida, que todo el mundo pasa por eso. Pero no es verdad. No todo sufrimiento es igual. Existe un tipo de dolor que los santos conocían muy bien, que el propio Padre Pío cargó en su cuerpo y en su alma durante toda la vida, y que él reveló ser la marca de los elegidos de Dios. Este mensaje no es para todos. Si estás aquí en este momento, no fue por casualidad. No existen coincidencias en el plan de Dios. Fue el Espíritu Santo quien te trajo hasta aquí, o tal vez el propio Padre Pío, que intercede por ti desde el cielo, porque necesitas escuchar esta revelación. ¿Cuántas veces ya intentaste entender por qué sufres tanto? ¿Cuántas noches en vela pidiendo a Dios que quite aquel dolor, aquel peso, aquella cruz que parece demasiado pesada para que la cargues solo? ¿Y si te digo que el Padre Pío reveló 3 tipos específicos de dolores que marcan las almas elegidas por Dios para una misión de salvación, y que si tienes o ya tuviste alguno de ellos, formas parte de un grupo muy especial a los ojos del Altísimo? Esta enseñanza no está disponible en cualquier lugar. No es sobre autoayuda ni sobre psicología barata. Es sobre un misterio profundo que pocos conocen, revelado por uno de los mayores santos místicos de la Iglesia Católica. Estamos hablando del Padre Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, aquel que cargó las llagas de Cristo en su propio cuerpo por más de 50 años. Un hombre que tuvo el don de la bilocación, que leía los corazones y los pecados más ocultos de las personas, que expulsaba demonios con autoridad absoluta, que curó a miles a través de la oración y que vivió en comunión tan profunda con el sufrimiento de Jesús que su cuerpo sangraba todos los días. El Padre Pío sabía lo que era sufrir. Él no solo hablaba sobre dolor, él lo vivió de forma mística y real. Desde joven enfrentó enfermedades misteriosas que los médicos no conseguían explicar. Soportó ataques violentos del demonio durante la noche, oía gritos infernales, era golpeado físicamente por espíritus malignos. Pero además de todo eso, cargaba 3 tipos de dolores específicos que él mismo identificó como señales de elección divina. Y orientaba a sus hijos espirituales a reconocer esos dolores en sí mismos, para que entendieran el llamado especial que Dios había colocado sobre sus vidas. Esta revelación que estás a punto de recibir va a cambiar todo. Va a transformar la forma como ves tu dolor, tu sufrimiento, tus pruebas. Finalmente entenderás por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida y cuál es la misión especial que Él reservó para ti. Si realmente quieres esa verdad, si estás dispuesto a aceptar que fuiste elegido para algo mayor, entonces te pido, deja un comentario ahora diciendo: acepto mi misión, Padre Pío. Y suscríbete a este canal, porque esta es una forma de afirmar tu fe y de mantenerte protegido espiritualmente a través de las enseñanzas que compartimos aquí. Cada suscripción es un acto de fe, una forma de decirle a Dios que estás listo para escuchar la verdad, aunque duela.
El Padre Pío decía algo que pocos comprendían. Las almas más amadas por Dios son aquellas que Él permite que sufran de formas específicas, porque son ellas las que van a salvar el mundo. Eso no es fácil de aceptar, lo sé. Vivimos en una generación que huye del dolor, que busca confort a cualquier costo, que evita el sufrimiento como si fuera la peor de las maldiciones. Pero los santos sabían algo que nosotros olvidamos. Existe un dolor redentor, un dolor que purifica, un dolor que marca a los elegidos. Durante sus más de 50 años como sacerdote y místico, el Padre Pío tuvo experiencias sobrenaturales que pocos seres humanos han tenido. Veía ángeles y demonios, conversaba con almas del purgatorio, recibía revelaciones directas de Jesús y de Nuestra Señora. Y en medio de todo eso, observaba un patrón muy claro. Las personas que Dios elegía para misiones especiales, para ser instrumentos de salvación, para interceder por las almas perdidas, todas ellas compartían 3 tipos específicos de dolores. No eran dolores comunes, eran dolores místicos, espirituales, que se manifestaban en el cuerpo, pero que tenían origen en una batalla invisible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufres tanto? ¿Por qué parece que las pruebas no terminan nunca? ¿Por qué sientes una angustia que no consigues explicar, un dolor que las medicinas no curan, un peso que la terapia no alivia? Y si te digo que ese dolor es la firma de Dios en tu alma, es la marca que Él coloca en sus soldados elegidos, en aquellos que Él llamó para luchar a su lado en la guerra espiritual que sucede todos los días, a todo momento, contra las fuerzas de las tinieblas que quieren destruir familias, alejar a las personas de Dios y llevar almas a la perdición eterna. El Padre Pío vivió eso en carne propia. Literalmente, cargaba las llagas de Cristo abiertas en sus manos, sus pies y su costado. Sangraba todos los días. El dolor era insoportable, pero lo ofrecía por amor a las almas. Pero además de los estigmas visibles, tenía otros dolores que pocos sabían. Dolores de cabeza violentos que lo hacían pasar noches enteras en agonía. Dolores en el pecho que parecían un peso de toneladas aplastando su corazón. Dolores en la espalda y en los hombros como si cargara físicamente los pecados del mundo entero. ¿Y sabes lo que decía sobre esos dolores? Son regalos de Dios. Cada dolor es un alma salvada. Cada sufrimiento aceptado con amor es una victoria contra el infierno. Eso no es superstición. Eso no es misticismo vacío. Eso es fundamento católico profundo, basado en el misterio de la cruz, en la enseñanza de San Pablo que decía: «Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo». La Iglesia siempre enseñó que existe un sufrimiento redentor, que algunas almas son llamadas a participar de forma especial en la obra de la salvación a través de la ofrenda de sus dolores. Y el Padre Pío, con su autoridad mística y su vida santa, identificó exactamente cuáles son esos 3 dolores específicos que marcan a los elegidos. ¿Estás listo para saber cuáles son? Prepara tu corazón, porque cuando los escuches, muchas cosas tendrán sentido en tu vida. Existe un momento en la vida espiritual en que todo cambia. Es cuando finalmente entiendes que tu sufrimiento tiene un propósito divino. El Padre Pío vivió eso intensamente y reveló algo que pocos saben: 3 dolores específicos que marcan a los elegidos de Dios. Si tienes o ya tuviste alguno de ellos, presta mucha atención, porque tu vida espiritual nunca más será la misma. El primer dolor que el Padre Pío reveló es el dolor en la cabeza, pero no es cualquier dolor de cabeza. Es aquella migraña profunda, aquella presión en la frente y en las sienes que parece que tu cabeza va a explotar, aquel dolor que los médicos examinan y no encuentran nada, hacen resonancia, tomografía y todo aparece normal. Tomas medicina y a veces hasta alivia,
pero siempre vuelve. Es un dolor misterioso, inexplicable, que aparece principalmente en momentos de oración, antes de decisiones importantes o cuando estás buscando a Dios con más intensidad. El Padre Pío sufría de esos dolores terribles. Decía que ese dolor en la cabeza era un ataque directo del enemigo contra la mente de los elegidos. ¿Por qué? Porque Dios coloca pensamientos santos, inspiraciones divinas, discernimiento espiritual en la mente de aquellos que Él eligió para ser sus instrumentos, y el demonio odia eso. Entonces ataca justamente allí en la cabeza para confundir, para debilitar, para hacer que la persona desista de la oración y del camino espiritual. El Padre Pío enseñaba: cuando tu cabeza duele sin explicación médica, es porque estás siendo usado por Dios de forma especial. Ofrece ese dolor por la conversión de los pecadores. No pidas a Dios que lo quite, pide fuerza para soportarlo. La Biblia confirma eso. En 2 Corintios capítulo 12, San Pablo habla sobre una espina en la carne que Dios permitió para que no se exaltara. Pidió 3 veces a Dios que la quitara, pero Dios respondió: «Bástete mi gracia, porque es en la flaqueza que se manifiesta totalmente mi fuerza». Lo mismo sucede contigo. Ese dolor en la cabeza es la espina que Dios permite para mantenerte humilde, dependiente de Él y espiritualmente sensible. ¿Qué debes hacer? Cada vez que sientas ese dolor, no entres en desesperación. Haz la señal de la cruz en tu frente y di: «Señor, acepto este dolor y lo ofrezco por la salvación de las almas. Padre Pío, intercede por mí». El Padre Pío enseñaba que cuando ofrecemos el dolor con amor, pierde el poder de destruirnos y se transforma en instrumento de salvación. Y muchas veces el dolor hasta disminuye o desaparece cuando es ofrecido con fe sincera. Ahora presta atención al segundo dolor. Es el dolor en el pecho, aquella angustia, aquel aprieto, aquel peso que parece aplastar el corazón. Vas al cardiólogo, haces electrocardiograma, haces todos los exámenes del corazón y los médicos dicen que está todo bien, pero tú lo sientes. Es un dolor real, una presión real, una sensación de sofocación que viene de la nada, principalmente de madrugada o en momentos de soledad. A veces viene junto con una tristeza profunda sin motivo aparente. Una angustia que te hace llorar sin conseguir explicar por qué. El Padre Pío cargaba ese dolor todos los días. Explicaba que el corazón de los elegidos de Dios es ensanchado sobrenaturalmente para sentir el dolor espiritual del mundo. Sientes no solo tu propia angustia, sino también la angustia de las almas que se están perdiendo, que están lejos de Dios, que están en pecado mortal, caminando hacia el infierno. Es un dolor místico, una participación en el Sagrado Corazón de Jesús, que sufre por la humanidad perdida. Por eso ese dolor aparece principalmente cuando estás en oración profunda o cuando estás espiritualmente sensible. El Padre Pío decía: «Ese dolor en el pecho es el peso de las almas que estás cargando en oración». Dios permite que sientas lo que Él siente, la tristeza divina por el rechazo de la humanidad. Eso es un don, no una maldición. Significa que tu corazón fue tocado por Dios de forma especial. Fuiste elegido para ser un intercesor, alguien que llora por las almas, que sufre por ellas, que carga el peso espiritual de ellas hasta Dios. Jesús mismo vivió eso. En el Jardín de los Olivos, sintió una angustia tan grande que sudó sangre. Era el peso de los pecados de toda la humanidad aplastando su corazón humano. Y Él te invita a participar de ese sufrimiento redentor. Cuando sientes ese dolor en el pecho, estás unido a Cristo de forma mística. Estás participando de la obra de la salvación. ¿Qué hacer? Cuando sientas ese aprieto en el pecho, esa angustia, coloca la mano en el corazón y reza: «Jesús, uno mi dolor a tu agonía en el huerto. Padre Pío, intercede por las almas que estoy cargando,
que mi sufrimiento no sea en vano. Y si puedes, reza el rosario. El Padre Pío garantizaba que el rosario tiene poder de transformar la angustia en paz y de salvar almas a través de tu ofrenda de dolor. Y ahora llegamos al tercer dolor, el más pesado de todos. Es el dolor en la espalda y en los hombros, aquel peso que parece que estás cargando el mundo entero en la espalda. Aquella tensión muscular que nunca pasa completamente, aquel dolor en la columna que los médicos llaman de estrés, de mala postura, de tensión nerviosa, pero que tú sabes que es más que eso. Es un peso espiritual real que se manifiesta en el cuerpo físico. El Padre Pío enseñaba que ese es el dolor de la cruz. Jesús cargó la cruz en la espalda hasta el Calvario. Y aquellos que Dios elige para ser víctimas de amor, para ser almas reparadoras, también cargan una cruz invisible en la espalda, un peso espiritual que se manifiesta como dolor físico. Ese dolor en la espalda y en los hombros es la señal de que fuiste llamado para cargar la cruz con Jesús, para ser un cireneo espiritual que ayuda a Cristo a cargar el peso de los pecados del mundo. El Padre Pío sentía ese dolor todos los días. Decía que sentía físicamente el peso de las almas que venían a confesarse con él, el peso de los pecados que oía, el peso de las tribulaciones que las personas traían. Era como si cada alma depositara una carga en su espalda, y él cargaba todo hasta el altar para ofrecer a Dios en la misa. Muchas veces, después de un día entero confesando, apenas conseguía quedarse de pie de tanto dolor en la espalda. ¿Y sabes lo que decía a aquellos que se quejaban del mismo dolor? Agradece a Dios por esa cruz. Significa que Él confía en ti. No todos son lo suficientemente fuertes para cargar ese peso, pero tú sí. Y cada paso que das cargando ese dolor con amor es un paso más rumbo al cielo y a la salvación de muchas almas. ¿Qué necesitas hacer? Cuando sientas ese peso en la espalda, acuérdate de Jesús subiendo el Calvario. Ofrece ese dolor a Él. Di, Señor, cargo esta cruz por amor a ti y por las almas que necesitan salvación. Padre Pío, dame fuerzas para no desistir. Y continúa tu camino. No desistas, no tires esa gracia, porque es exactamente eso lo que ese dolor es, una gracia dolorosa, pero una gracia. ¿Ahora entiendes? Si tienes o ya tuviste uno, dos o los tres de esos dolores, no estás siendo castigado, estás siendo llamado. Dios te eligió para una misión especial de intercesión, de reparación, de salvación de almas. Formas parte de un grupo muy pequeño y muy especial de almas víctimas que Dios usa para sostener la mano de la justicia divina y traer misericordia al mundo. Ahora sabes la verdad. Si tienes esos dolores, Dios te eligió. Pero saber eso no basta. Necesitas actuar. El Padre Pío enseñaba que esos dolores solo tienen valor redentor cuando son aceptados y ofrecidos con amor. Si solo sufres y te quejas, el dolor continúa siendo solo dolor. Pero cuando lo transformas en ofrenda, se convierte en instrumento de salvación. ¿Qué hacer a partir de ahora? Primero, cada vez que sientas cualquiera de esos tres dolores, haz la señal de la cruz y di, Señor, acepto y ofrezco este dolor por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Segundo, no pidas más a Dios que quite el dolor. Pide fuerza para soportarlo con amor. Tercero, une tu dolor a la Santa Misa. El Padre Pío decía que la mayor ofrenda es unir nuestro sufrimiento al sacrificio de Cristo en el altar. La promesa es poderosa. Quien ofrece sus dolores con fe verá milagros. Conversiones imposibles sucederán. Curaciones vendrán. Bendiciones se manifestarán, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus elegidos. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de agonía ofrecido con amor, tiene valor eterno y salva almas. Si este mensaje tocó tu corazón, si finalmente entendiste el significado de tu sufrimiento, entonces te pido, suscríbete a este canal ahora.
Cada video es una luz en el camino de los elegidos de Dios. No pierdas ninguno. Activa la campanita para ser notificado. Tu suscripción es un acto de fe, una forma de mantenerte conectado espiritualmente con otros elegidos que también están en esta jornada de dolor redentor y salvación de almas. Ahora te invito a un desafío poderoso. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas cualquiera de esos 3 dolores, haz una ofrenda. Di en voz alta: Padre Pío, uno mi dolor al tuyo, ofrezco por un alma que necesita salvación. Haz eso con fe, no desistas ni un día. Y en el 7º día, vuelve aquí y comenta: completé el desafío de los dolores redentores. Verás resultados espirituales poderosos en tu vida. Conversiones sucederán a tu alrededor. Paz vendrá. Bendiciones se manifestarán. ¿Aceptas ese desafío? Entonces comenta ahora: acepto, Padre Pío, y suscríbete al canal para recibir fuerza espiritual durante esos 7 días. Ahora vamos a cerrar con una oración profunda. Cierra tus ojos, respira profundo, coloca una de las manos en el corazón y la otra en la frente. Vamos a orar juntos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, reconozco que fui elegido por ti para cargar una cruz especial. Acepto los dolores que colocaste en mi vida. Acepto el dolor en mi cabeza, símbolo de los ataques espirituales que enfrento por ser tu instrumento. Acepto el dolor en mi pecho, peso de las almas que cargo en oración. Acepto el dolor en mi espalda, cruz que me une a tu sufrimiento en el Calvario. No pido más que quites esos dolores, Señor. Pido apenas fuerza para soportarlos con amor. Padre Pío, Santo de los estigmas, intercesor poderoso, tú que conociste el dolor redentor, intercede por mí. Enséñame a transformar cada sufrimiento en ofrenda de amor. Ayúdame a no desistir cuando el dolor apriete. Sostén mi mano en los momentos más difíciles y alcánzame la gracia de ver frutos espirituales en la vida de aquellos por quienes sufro. Nuestra Señora de los Dolores, Madre que viste a tu Hijo morir en la cruz, tú que conoces el dolor más profundo que una madre puede sentir, acoge mis dolores y preséntalos a tu Hijo Jesús. Transforma mi sufrimiento en bendición. Que cada lágrima mía sea una perla en el cielo. Que cada gemido de dolor sea un canto de victoria contra las tinieblas. Señor, ofrezco todos mis dolores pasados, presentes y futuros, por la conversión de los pecadores, por la liberación de las almas del purgatorio y por la protección de mi familia. Que mi sufrimiento no sea en vano, que salve almas, que traiga luz donde hay tinieblas, que manifieste tu poder redentor. Acepto ser tu elegido, acepto mi misión, acepto mi cruz. Y confío en que harás milagros a través de mi dolor ofrecido con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ve en paz. Eres un elegido de Dios. Nunca lo olvides.